Viñetas es una publicación para dar a conocer mini resúmenes muy rápidos de evaluaciones de medicamentos o resto de tecnologías sanitarias, con o sin comentarios o cálculos adicionales que posteriormente pueden ser evaluados más en profundidad mediante la metodología GRADE. Pero damos a conocer de una manera muy rápida la medida del efecto, sobre todo para entender cómo es la relevancia clínica de sus resultados en salud. En este caso vamos a ver el estudio ensayo clínico de Clare-Timi 58 que trata de mortalidad y eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con enfermedad cardiovascular establecida o en alto riesgo de padecerla, que están tratados con dapaglifosina o con placebo durante 4 años de tratamiento y seguimiento. Bueno, vamos a verlo en el PDF que hemos elaborado al efecto, está aquí, es lo mismo, ¿no? Y sencillamente decimos que la cantidad de problema que va puesta en la introducción de una manera muy rápida es que no se conoce el perfil de seguridad cardiovascular de dapaglifosina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Por eso el objetivo, vamos directamente al objetivo y lo vamos a decir en la forma PICO, paciente, intervención, comparador y resultado. Se trata el objetivo muy contundentemente de evaluar el efecto en la mortalidad y eventos cardiovasculares mayores en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con enfermedad cardiovascular o en alto riesgo de padecerla, a los que se trata con dapaglifosina frente a placebo durante 4 años. Prácticamente este es el título porque lo hemos casi rememorado. Los métodos, muy rápidamente, es un ensayo clínico controlado y aleatorizado de no inferioridad, pero ahora mismo no viene al caso. No viene al caso porque eso lo tratamos en nuestros cursos de GRADE. La variable principal de seguridad fue una combinada de 3 individuales: mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio o ACV o ictus isquémico. Bueno, estas y las demás no nos vamos a entretener, las vamos a ver en los resultados y en la tabla 1 que vamos a ver dentro de un momentito. Bueno, pues vamos a saltar a los resultados sin necesidad de momento de evaluar la calidad de la evidencia, porque evaluaríamos la calidad de la evidencia si los resultados aquí son muy relevantes, porque si son pocos, bueno, se puede evaluar naturalmente, claro que sí, pero vamos a pasar a los resultados y después lo dirimimos. Bien, los resultados los tenemos aquí resumidos, pero yo creo que lo mejor es que vayamos a verlo a la tabla de resultados dando un pequeño salto en el PDF que tenemos aquí. Y aquí lo tenemos, esta es la tabla 1 con los resultados, en este caso las variables de eficacia. Un poquito más abajo vamos a ver los efectos adversos. Estas son las variables de eficacia y de seguridad como variables primarias y secundarias. Bueno, lo primero es que hay que decir en qué no funciona este fármaco. Durante 4 años, aquí tenemos las variables de resultados en salud en un seguimiento de 4 años. Aquí tenemos los eventos de dapaglifosina, los eventos de placebo. Aquí tenemos el hazard ratio, la reducción absoluta del riesgo, y el NNT por año. Y aquí en el tiempo de seguimiento de 4 años, que es la media en la que nosotros hemos cortado. ¿Cómo se calcula esto? Es muy fácil. La verdad es que es muy fácil para que no nos engañe. Hagamos la prueba del algodón. En nuestra página web, en Evalmed, que se accede con mucha facilidad simplemente pulsando evalmed.es, nos vamos a la pestaña calcular. Es la primera, da la casualidad de que es la primera. Aquí está la calculadora con una chuleta por si alguno se pierde y dice, no me acuerdo cómo se utiliza esto. Está facilísimamente. Bueno, pues aquí sería, aquí tenemos la calculadora, aquí la tenemos, la calculadora está saliendo, bien, y tenemos varias pestañas. Este sería para incidencias acumuladas y este sería cuando el fabricante o el investigador nos lo da en forma de hazard ratio. Esta es la pestaña que necesitamos, la segunda, la de hazard ratio, en la que situamos aquí, en las casillas destacadas sobre un color amarillo, el hazard ratio del fabricante o el investigador. Y aquí el riesgo basal del grupo de control. No nos equivoquemos, porque está preparada nuestra hoja de cálculo para que lo capture todo desde el grupo de control. No el grupo de intervención, sino el grupo de control. Bueno, sin más, esto lo voy a quitar porque ya hemos dicho ¿cómo se accede a ello? Aquí tenemos, si nos damos cuenta de que tenemos aquí el hazard ratio, la reducción absoluta del riesgo y el NNT. Bien,
nos damos cuenta de que no es estadísticamente significativa la diferencia entre ambos grupos ni en mortalidad cardiovascular, mortalidad por mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular, mortalidad no cardiovascular, infarto de miocardio, ACV isquémico y en la trifecta, que esta es la variable principal, mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio o ACV isquémico. Está aquí. ¿Por qué no son estadísticamente significativas? Analizamos el primero y los demás se analizan igual. El número de eventos que hay crudos en el grupo de control es de 1,64 muertes por cada 100 personas años. En este caso vamos a decirlo con más facilidad en el 1,64% por año. Si son 4 años es 1,64 multiplicado por 4. Pero vamos a hacerlo por año, porque es donde vamos a calcular o a estimar la relevancia clínica. Bien. Con este hazard ratio y nuestros cálculos obtendríamos un número o un porcentaje de eventos, en este caso ya son ajustados, porque si estos son crudos, al practicar el hazard ratio, estos son ajustados. Son 1,57. Muy bien, ya tenemos para calcular la reducción absoluta del riesgo. 1,64 menos 1,57, aquí no, 0,07. 0,07%, claro, ¿no? Quiere decir que de cada 100 personas que tratamos, evitamos el evento en 0,07. Bien, bueno, pues el NNT en este caso sería 100 partido por 0,07. Sería 1537. No vamos a seguir porque esta variable no es estadísticamente significativa. ¿Y por qué no lo es? Porque se ve de muchas maneras. Lo vemos porque en el hazard ratio el intervalo de confianza atraviesa el 1. Cuando atraviesa el 1 no es estadísticamente significativa. Segunda forma de verlo, si acaso no nos convence la primera. La reducción absoluta del riesgo atraviesa el 0, el intervalo de confianza. Cuando atraviesa el 0 no es estadísticamente significativa. O en el NNT cuando atraviesa el infinito, porque va desde el 341, se va por el menos infinito y regresa hasta 1538. La diferencia no es estadísticamente significativa. Bien, en estas variables no funciona el fármaco. Aquí abajo, que es la variable, creo yo, que es la más importante en cuanto a los beneficios, es la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Bien, hay 0,85% en el grupo de control, de placebo en este caso, 0,85 por año. Y al aplicarle el hazard ratio, que sí es estadísticamente significativo el beneficio, obtenemos un 0,62% de eventos ajustados. Al hacer la diferencia 0,85 menos 0,62 nos da 0,23% y es estadísticamente significativo. 100 partido por 0,23 nos da 437. Esto quiere decir que tenemos que tener delante de nuestra consulta por año, en este caso es por año, a 437 bancas, sillas, para que, atendiendo a los 437, a uno le vamos a salvar de un evento de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Pero a los otros 436 no, solamente a uno. Bien, hay que ser justos y correctos, y puesto que la duración, el seguimiento, llegó hasta los 4 años, vamos a llegar hasta los 4 años. Está claro que si el NNT es 437 por año, en 4 años, siempre que hayamos llegado fácticamente a los 4 años y no irnos más allá de lo que realmente duró el estudio, 437 entre 4 da 109. Aquí lo tenemos. Es decir, que en realidad, y nos vamos al intervalo de confianza, tenemos que tratar entre 75 y 245. Atención, no son 109, que es la estimación puntual. La verdad estadística, el parámetro, se encuentra entre 75 y 245. Es decir, que la verdad estadística quiere decir que tenemos que tener delante de nuestra consulta entre 75 y 245 banquetas con personas a las que vamos a tratar durante 4 años seguidos, todos los días durante 4 años. Bien, esto quiere decir que a uno de estos les vamos a salvar de un evento de insuficiencia cardíaca. Vamos a salvar a uno de cada 75 o a uno de cada 245. La incertidumbre está aquí, no podemos saberlo con esta muestra. Pero no vamos a salvar a 74 de cada 75 y a 244 de cada 245. Eso no vamos a poder hacerlo. Bien, esto es lo que nosotros consideramos una magnitud de evento, que lo hacemos siempre sobre el
lecho de un año, esta es una magnitud del efecto que nosotros calificamos de una manera verbal como baja, muy baja. Bueno, ¿por qué es estadísticamente significativo? Es estadísticamente significativo porque el hazard ratio no atraviesa el 1. Bien, no atraviesa el 1 porque va de 0,61 a 0,88. Bien, la reducción absoluta del riesgo, si nos damos cuenta aquí, no atraviesa el 0. Bien, está todo por debajo, perdón, por encima del 0, pero no lo toca. Y el NNT no atraviesa el infinito, porque va desde 302 a 984 por año. Y en 4 años repetimos de 75 a 245. Bien, el fabricante, los investigadores, han hecho una variable combinada que, en nuestra opinión, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque es la combinación de la mortalidad por cualquier causa y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Está justificado utilizar una variable combinada para el primer evento de una combinada cuando las dos son tan pocas, los eventos, que se justifica el acumularlos para no tener que acumular a muchos pacientes. Los acumulamos precisamente para no acumular muchos pacientes. Pero tiene poco sentido cuando ya una de ellas, de las variables de estas dos, tiene entidad propia, que es la mortalidad por todas las causas. Hay aquí, la mortalidad por todas las causas tiene entidad propia aquí y no funcionó. De modo que se compadece mal el hecho de que aquí, teniendo la insuficiencia cardíaca por sí misma que funciona y la mortalidad por todas las causas que no funciona, que los mezclemos ahora, porque esto lo que hace es aumentar la confusión. En lugar de despejarla, lo que hace es aumentarla. Bueno, no obstante, aquí tenemos, por si acaso, o sea, desde el punto de vista matemático, es estadísticamente significativo a favor de dapaglifosina, lo estamos viendo aquí desde 1,47 a 1,22%, y en 4 años el NNT es 100, que va de 63 a 340. Bueno, también esto es una magnitud de efecto entre baja y muy baja. Pero cuidado, eso es una calificación, un calificativo, un adjetivo que le ponemos nosotros en la oficina, que no tiene una significación normativa. No. O sea, el número 403 es el normativo, naturalmente, ¿no? En fin, el que nosotros lo califiquemos así no tiene nada que ver, nada más que para nosotros, y lo decimos de esa manera. No obstante, o sea, los NNTs buenos aquí serían por debajo de 150 por año. Bueno. Y hay una variable aquí abajo en la que también, en mi opinión, se incurre en mezclar varias cosas que no tendrían por qué mezclarse. Creo yo que no deberían mezclarse. Esta variable renal es una combinada de la filtración glomerular estimada entre 40 y 60 mililitros por minuto, o nueva enfermedad renal en etapa terminal, o muerte por causa renal, o muerte por causa cardiovascular. Bueno, la muerte por causa cardiovascular tiene entidad propia aquí arriba y no funcionó. No funcionó porque no se encontró significación estadística en la diferencia. Bueno, no obstante, aquí vamos a estudiarla. Yo quitaría de aquí, naturalmente, la mortalidad por causa cardiovascular y podría dejar las demás. Mortalidad por causa renal yo también la quitaría. O sea, hubiera dejado solamente aquello que es del ámbito renal sin mortalidad. Pero, en fin, en el caso de que tuviéramos que dejar alguna, dejaríamos la renal, pero no la cardiovascular, en mi opinión. Bueno, aquí tenemos que también es estadísticamente significativo, pero claro, esto se interpreta de otra manera, porque es la combinación de varias variables, de varias variables individuales, de modo que no se puede interpretar de la misma manera que anteriormente, porque claro, aquí colaboran 4 con la fuerza. Bien, no obstante ello, tenemos que en 4 años, en esta combinación que es muy difícil de transmitir a un paciente, es decir, usted va a evitar un evento de filtración glomerular estimada, o nueva enfermedad renal, o una mortalidad por causa renal, o una mortalidad por causa cardiovascular. Realmente es muy difícil, es bastante mareante, ¿no? Porque además es que aquí hay entidades que tienen entidad propia y que no tienen por qué mezclarse, sobre todo con un ensayo tan rico como este, con tantas variables. Bueno, en todo caso, tenemos aquí que es estadísticamente significativo y va de 54 a 136 para evitar un primer evento de cualquiera de estas. No sabemos de cuál es de ella, no sabemos cuál es el padre de la criatura del evento, ¿vale? Bien. ¿Por qué decimos que son cantidades de baja
o muy baja relevancia clínica. Bueno, me voy a permitir mirar aquí abajo en la regla del 1, que lo tenemos aquí abajo, y vamos a hacer aquí la regla del 1. Naturalmente la regla del 1 se extrae también, por si alguien quiere hacerlo, de nuestra página web, y es muy sencillito, lo tenemos aquí en Evalmed, vamos a verlo con mucha facilidad, y lo volvemos a tener en la pestaña calcular, y viene con una chuleta y con un ejemplo práctico un poquito más abajo, y es la tercera, sería esta de aquí. Aquí obtenemos la calculadora para que además nos dé unos gráficos tales como los que voy a mostrar en este momento. Aquí lo tenemos, bueno, está lleno de mensajes para que no se equivoque el aspirante, y aquí están los gráficos que cambian cuando cambian los números, claro está. Tenemos aquí por incidencias acumuladas, este sería por hazard ratio, sería nuestro caso de ahora, y este sería cuando el riesgo relativo nos viene desde un metaanálisis. Bueno, lo vamos a quitar porque la chuletilla también está, y vamos a volver a quitar nuestra página web. Bueno, vamos a ver en este caso que sería la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Vamos a ver solamente uno y los demás son iguales. Bien, si nos damos cuenta, os habíamos obtenido que en 4 años el NNT era 109, que lo estamos señalando aquí con el ratón, que va de 75 a 245. La realidad es que no podemos afirmar nada con el 109, tenemos que afirmarlo entre 75 y 245. No obstante, por motivos pedagógicos y por ser más rápidos, vamos a situarnos solamente en el 109. Bueno, el 109 quiere decir que estos son los 109. Este es el destino que tienen los 109 en esta formulación, que es muy fácil de obtener con la regla del 1. Quiere decir que 105 más 1 más 3 dan 109, son estos 109, y efectivamente hay que tratar a 109 para evitar en uno un evento de hospitalización por insuficiencia cardíaca, solo a uno, pero a los otros 104 no les va a pasar nada con el fármaco. Bien, ¿por qué? Porque de color verde hemos puesto, tal como pone aquí, que permanecerán sanos al evento, en este caso al evento de hospitalización por insuficiencia cardíaca, si no tomarán nada. 105 es la historia natural de la enfermedad sin tomar nada, o por lo menos con el estándar de tratamiento antes de añadirle dapaglifosina. Bien, estos tres tienen un resultado en este caso que no podemos evitar porque es la historia natural de la enfermedad o del tratamiento estándar, y van a tener el evento tanto si toman el fármaco como si no. Es decir, que la única diferencia entre el placebo y el dapaglifosina es este paciente, este que está aquí. Por eso el NNT es 1 de cada 109. Si acudimos al intervalo de confianza que está aquí, la realidad es que sería entre 75 y 245. Bueno, entonces nos parece que esto no es una relevancia clínica demasiado alta, teniendo en cuenta que además esto es en 4 años, y la relevancia clínica se evalúa, se estima por año, para que todos, cuando los comparemos, tengan el mismo lecho de Procustro. Bien, vamos a bajar un poquito más. Aquí tenemos en la regla del 1 la siguiente variable, que es estadísticamente significativo, de lo cual nos alegramos naturalmente, que sería mortalidad o hospitalización por insuficiencia cardíaca en 4 años, y decimos lo mismo, en este caso los 100 sería 94 más 1, 95, y 5 hacen 100. Funciona en 1 de cada 100. 5 tendrán el evento, tanto si toman el fármaco como no, y 94 no tiene ninguna eficacia porque no tendrían ningún evento, se trataran o no se trataran. Es decir, que aquí 99, me he equivocado, 99 tienen el destino que tienen, tanto si lo toman como si no lo toman, y 1 es el que se salva de este evento en 4 años de tratamiento. Bueno, aquí tenemos la siguiente y no la vamos a ampliar porque esta es la variable renal, que está formada por 4 variables individuales porque se interpreta exactamente igual. Bueno, hace muy poco tiempo nosotros en la oficina estamos utilizando una nueva variable, una nueva medida del efecto, que es el tiempo medio de supervivencia libre de evento. Y en este caso vamos a verlo porque lo mismo que hemos estado viéndolo con la regla del 1, lo vamos a ver aquí en cuanto a tiempo de supervivencia al evento. Bueno, pues esta es la hoja, este es el gráfico que presenta el estudio original en la publicación del New England, ¿verdad? ¿No? Entonces, en este caso sería mortalidad cardiovascular
u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Esta sería la curva de supervivencia, que en este caso sería, al contrario, sería la de eventos. Es una curva de supervivencia, pero en este caso sería lo contrario. O sea, son los eventos. Porque si fuera de supervivencia, vendría del 100 hacia abajo. Y este es de porcentaje de eventos, población con eventos. Bien. Están muy juntitas aquí, muy juntitas las curvas de supervivencia, casi no se ven, de modo que el fabricante se ha visto obligado a coger este 6% que hay aquí y hacerlo más grande, que es lo que ha hecho aquí. Mucho cuidado, porque aquí podemos incurrir en una falacia de novato, y es que este 6 de aquí quiere decir que le falta 94 por encima, es decir, cosa que está en gráfico le faltan 94 unidades hacia arriba, de modo que estamos en la parte de abajo tal como pone aquí. Bien, al medir nosotros mediante nuestra calculadora el área bajo la curva, es como si fuera una vasija en la que vamos metiendo el tiempo. El tiempo como si fuera el agua que se mete en una vasija. Pues bien, de los 1440 días de seguimiento, porque en este caso son 3,9 años lo que hemos podido evaluar, lo pone aquí, 1440 días, son 3,9 años. Esto se interpreta de la siguiente manera, lo tenemos aquí puesto. Dice que, aquí, que con dapaglifosina padecen el evento, o sea, durante el tiempo que padecen el evento de los 1440 días, por término medio son 30,62 días. Y el resto no, está en verde, esto sería en rojo. Bueno, y con placebo serían 39,26 días por término medio entre todo el grupo que se ha evaluado, ¿verdad? De los 1440 días serían 39 con evento. Bien, la diferencia entre ambos sería la prolongación del tiempo de supervivencia libre de evento, que son 8,6 días. Bien, lo podemos ver aquí un poquitín mejor en este gráfico que hemos hecho al efecto. Es muy sencillito. Y está diciéndonos que de cada 1440 días metidos en una vasija, 1392 son sin evento. Se pasan sin evento, no se tienen, da igual, o sea que si no se hubiera tratado, seguirían siendo sin evento. 39 tendrían evento tanto si tratamos con dapaglifosina como si no. Es decir, que aquí no interviene. La única diferencia que hay en estos 1440 días son estos 9 días en los que se permanece sin evento, 9 días que se permanece sin evento, que en este caso el evento sería mortalidad cardiovascular o la hospitalización por insuficiencia cardíaca. De modo que lo definitivo entre ambos es de un 0,6%, está aquí al poner los volúmenes, son 9 días, o 8,6 días, mejor dicho, de cada 1440. En la siguiente variable, que es la variable renal, que no deberíamos evaluarla de esta manera, porque es una mezcla de 4, pero en fin, vamos a hacerlo, ¿no? Y haciendo exactamente lo mismo con las áreas bajo las curvas, nos encontramos con una vasija con 1440 días, cuya diferencia entre uno y otro es de 5 días. Se ve aquí perfectamente que son 5 días. Y al verlo en el gráfico, que lo vamos a ver un poquito mejor, permanecen sin evento en los 1440 días. 1404 permanecen sin evento por término medio. 31 días con evento, con un primer evento de cualquiera de ellos, sin que podamos evitarlo ni con tratamiento ni sin tratamiento. Y la diferencia son 5 días de cada 1440. Bien. Me voy a permitir subir un poquito hacia arriba antes de ver los efectos adversos, porque suele haber una confusión bastante generalizada en la interpretación de los resultados, sobre todo cuando se hace una propagación en algunas ocasiones. Supongo que debe ser por eficacia del lenguaje. En algunas ocasiones, si no es por eso, sería entonces por malevolencia, claro está. ¿Por qué? Porque vamos a fijarnos en la variable más señera, la más importante que hay aquí, que es la insuficiencia cardíaca, la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Hay algunos comunicadores que no deberían hacerlo, lo digo de verdad, que comunican esto en una reducción relativa del riesgo. Nosotros no la ponemos nunca, precisamente por eso, porque ya hemos hecho una publicación de que con la reducción relativa del riesgo se incurre en el efecto marco. Y el efecto marco lo hemos evaluado en muchas ocasiones y en nuestros cursos de formación lo intentamos explicar de arriba a abajo para que el aspirante no incurra en este efecto. Bien, depende de cómo se comunique, en qué
unidad de medida, en qué medida del efecto, el efecto, valga la redundancia, podemos no apreciar la relevancia clínica o la magnitud del efecto. Es decir, lo que estadísticamente se llama significación práctica. Decimos significación estadística cuando es matemática y práctica cuando ya es en la práctica clínica, ¿verdad? Bien. Bueno, es muy posible que en alguna ocasión este fármaco se haya proyectado como algo que puede no ser apreciado en su verdadero valor cuando se comunica que es el 27% la reducción del riesgo de esta variable. ¿Por qué se hace eso? Se hace eso porque el hazard ratio 0,73 quiere decir más o menos, no es exactamente así, pero más o menos que hay un 0,73 en el numerador, más o menos, ¿no? Y un 1 en el denominador. El 0,73 son los eventos malos del grupo de intervención y el 1, que está en el denominador, son los eventos malos del grupo de control. Entonces, la reducción relativa del riesgo es la distancia que hay desde el denominador, desde el 1 hacia arriba hasta el 0,73. Y si yo hago ahora mismo 1 menos 0,73, 0,27, la diferencia que hay desde el denominador al numerador es siempre 0,27. Bueno, eso en realidad es el 27%, si lo hacemos en lugar de en el tanto por 1, lo hacemos en tanto por ciento, y ese es el valor que más desinforma de la relevancia clínica de los estudios. Esto es un efecto marco en plenitud. Bien. 0,73 es consustancial con esto. 0,73 es el complementario, de modo que si estamos hablando del 27%, da la impresión de que es muy grande el efecto, la magnitud del efecto. Bueno, hemos preparado aquí una pequeñísima, está aquí, una pequeñísima presentación, también surge de nuestras hojas de cálculo, en la que vamos a hacer varios ejemplos con la misma reducción del efecto del 27%. Es decir, que surge toda de un riesgo relativo o hazard ratio de 0,73. Vamos a ver. Vamos a hacer una simulación de insuficiencia cardíaca cuando el denominador del grupo de intervención y del control es de 200. Entonces, en este caso, tendríamos 73 partido por 200, que es un 36,5% de eventos. Es matemática. Y en el grupo de control serían 100 partido por 200, sería un 50%. Efectivamente, si dividimos 36,5% entre 50%, nos da 0,73. Bien. ¿Cuál es la reducción relativa del riesgo? El complementario hasta el 1. De modo que lo obtenemos aquí. Este valor nosotros no ponemos nunca, no informamos nunca en reducción relativa del riesgo para que no se despiste el espectador, el aspirante, el lector, no, porque le va a despistar. Y en alguna ocasión es que es exactamente lo que se pretende, despistar y tomarle un poco el pelo en su inteligencia, lo cual me parece malévolo, claro está. Bien, en este caso el 27% está aquí, lo mismo que en las siguientes también es el 27%, como por ejemplo en este, cuando es 500 el denominador, tenemos un 14,6% frente al 20%. Obtenemos un 0,73 y en todos los casos exactamente igual, aunque los intervalos de confianza naturalmente cada vez se van haciendo más grandes. Bien, aquí el denominador es 1000, 5000 y 10.000. Bueno, pues muy bien, aquí tenemos en todos los casos el 27%, pero mucho cuidado, porque en el primero la diferencia entre el grupo de intervención y el grupo de control lo vamos a hacer a mano. 50 menos 36,5% da 13,5%. Muy bien. Y 100 partido entre 13,5% da 7. De modo que el NNT es de 7. Tenemos que tener 7 bancas delante de nuestra consulta, porque sabemos que con esta intervención vamos a salvar del evento a 1 de cada 7. A 6 no, pero a 1 de cada 7 sí. Bueno, pues no está mal, es bastante bueno. Bien, sobre todo si es una actividad preventiva. Esto en un hospital sería poco, en una prevención secundaria sería poco, pero una prevención primaria está muy bien, ¿eh? No confundamos una cosa con la otra.
Bien, en el siguiente ya sería 20 menos 14,6% son el 5,4%. 100 partido por 5,4% da 19. Ya son 19 bancas. Bueno, es un poco más, son 3 veces más, casi, ¿no? En el siguiente sería 10 menos 7,3% son 2,7%. Y 100 partido por 2,7 da 37. Ya vamos teniendo un poco más de problema. Ya son 37 bancas. Cuidado, no son 37. En realidad son los que están dentro del intervalo de confianza. En el siguiente son 2 menos 1,46, 0,54%. Muy bien, 100 partido por 0,54% son 185. Y en el siguiente ya son 1 menos 0,73% y son 0,27%. De modo que son 370 que en realidad tenemos que tener bancas por número de 190 a 11.515. Naturalmente, creo que si alguien no da los NNTs o la posibilidad de poder calcularlos, y para eso están nuestras hojas de cálculo en la página web que se bajan desde el móvil, me parece que el lector, el aspirante, el escuchante, no sabe en realidad de qué población parte y no sabe la relevancia clínica o significación práctica de esta intervención. Porque con un 27% es desde muy buena a muy mala, siendo el 25%. Perdón, siendo el 27% de reducción relativa del riesgo. Bueno, volvemos a quitamos esto de aquí y volvemos a nuestra hoja que está aquí, ¿verdad? Bien, aquí tenemos nuestra hoja y vamos a pasar inmediatamente, o sea, ahora aquí abajo nos vamos a dirigir a los efectos adversos. Bien, los efectos adversos no son variables primarias y secundarias, de modo que se recogen y en este caso se recogen bien. Bien, aquí vemos que el número de pacientes con un efecto adverso, en este caso sería lo que llaman serious, se llama grave, y aquí abajo hemos aclarado qué es lo que entiende la FDA por serious. No vamos a entretenernos, es decir, son graves, pero, en fin, tiene que darse alguna de estas circunstancias, o bien la muerte, o la amenaza de la vida, o una hospitalización inicial o prolongada, o una discapacidad o cambios significativos persistentes o permanentes, deterioro, daño o interrupción en la función y en la estructura del cuerpo del paciente, actividades físicas o calidad de vida, o una anomalía congénita o que requiere una intervención para prevenir un empeoramiento o daño permanentes. Nosotros en GRADE, cuando hablamos de efectos graves, nos referimos de todos estos, no a todos, nos referimos a amenaza de la vida, incapacidad o muerte directamente, o sea, muertes, amenaza de la vida o incapacidad. Es decir, que la hospitalización no la consideramos grave porque hay hospitalizaciones que son graves y otras que no son graves. Y para no equivocar al lector, preferimos situarlas en la gravedad intrínseca y no porque estén hospitalizados. Bien, en este caso, aquí beneficia los efectos serious, graves, sin que corresponda a nuestra denominación, a dapaglifosina, porque aquí tenemos un NNT de 31 que da 21 a 69. Aquí esto es un conglomerado de todos los efectos adversos serious, ¿vale? Bien. Entonces, está bien para que nos hagamos una idea, pero tenemos que ir detallándolos un poquito más abajo. Por ejemplo, los efectos adversos que motivan el abandono de la medicación favorecen al placebo. Si se abandona más con dapaglifosina, no mucho más, pero se abandona más con dapaglifosina que con placebo. Bueno, en 4 años es un número que va de 482 a 52, es decir, que dañamos a uno más en cuanto al efecto adverso que motiva el abandono del tratamiento. Tampoco es un daño, ¿no? Bien. Los efectos hipoglucémicos mayores favorecen aquí a dapaglifosina, es decir, que beneficiamos entre 1 de cada 202 a 1 de cada 2065 en 4 años. La cetoacidosis diabética favorece, en este caso, al placebo. Es peor en dapaglifosina que en placebo y, en este caso, si tratamos con dapaglifosina, estamos dañando a 1 de cada 216 o 1 de cada 7.141. Se ve que es muy poco, naturalmente, ¿no? Es una cantidad de una relevancia clínica baja. Bien, la enfermedad renal aguda favorece a dapaglifosina y, según aparece aquí, puede que estemos beneficiando entre 109 y 377 en 4 años.
La infección genital, cuidado, estos son efectos adversos que no se evalúan igual que la variable primaria y secundaria. Mucho cuidado, no es lo mismo, no es lo mismo. La infección genital es un poquito mayor con dapaglifosina, no mucho mayor que con placebo. Entonces, que con placebo, es decir, dañamos en esta variable entre 34 y 168 cada 4 años. Perdón, a uno de cada 34 a uno de cada 168. El cáncer de vejiga es circunstancial porque estamos aquí hablando ya de un NNT que, bueno, que aquí no podemos tampoco, en fin, dice que beneficia dapaglifosina, pero no podemos estar vamos, en ningún momento pensando en la causalidad porque necesitaríamos nada más. Esto sería una hipótesis de trabajo. Bien, y después el resto de efectos adversos se encuentran en la hoja, en el suplemento, que se puede acceder perfectamente a él, y no hay diferencia estadísticamente significativa entre ambos. Bien, entonces, sin más, nos vamos a las conclusiones, pero en este caso las conclusiones las vamos a hacer nosotros después de haber medido la relevancia clínica de cada una de ellas, de todo lo que hemos visto. Las conclusiones del evaluador y o de la oficina que participa como coordinador. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con enfermedad cardiovascular establecida o en alto riesgo de padecerla, al comparar el tratamiento entre dapaglifosina y placebo en 4 años de tratamiento y seguimiento, A. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en mortalidad por todas las causas, por causa cardiovascular, por causa no cardiovascular, infarto agudo de miocardio, ACV isquémico y una combinada que es una trifecta, que es muy adecuada, de mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio y ACV. Aquí no es estadísticamente significativo, no hay diferencias, no se encontraron diferencias, mejor dicho, no es que no las haya, no se encontraron. Sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas a favor de dapaglifosina, que estimamos de baja a muy baja magnitud del efecto, en la que creemos que es la principal, que es la hospitalización por insuficiencia cardíaca, y aquí las hemos relegado, las hemos mezclado en mortalidad o hospitalización por insuficiencia cardíaca con un NNT que es de 100, que va de 63 a 340 en 4 años y que corresponde con una prolongación del tiempo medio de supervivencia libre de evento de 8,6 días en 4 años. Y la variable renal combinada por 4 variables individuales, que son, a saber, la tasa de filtración glomerular de 40 a 60 mililitros por minuto, nueva enfermedad renal en etapa terminal o muerte por causa renal o muerte por causa cardiovascular, el NNT es de 54 a 136, ya nos vamos al intervalo de confianza, en 4 años, que es equivalente a una prolongación del tiempo medio de supervivencia libre de evento de 5,5 días en 4 años. Y nada más. Muchas gracias.